¿Te interesa saber cuándo debes consumir proteína? ¿Qué cantidad de proteína debes consumir para poder ganar músculo? Hola, yo soy Cristian, bienvenidos a un nuevo video. Este es el segundo video de una serie dedicada solamente a las proteínas. Si te interesa ver el primer video, te recomiendo lo veas después de este, lo encontrarás en la descripción de este video. Cuando empezamos a hacer una actividad física, inmediatamente empezamos a investigar qué tipo de suplementos nos pueden ayudar a conseguir mejores resultados y rápidos resultados. Y esto no está mal, pero hay un principio. Hay que tener en cuenta primero tus requerimientos energéticos y tus requerimientos proteicos. Esto es lo que te dirá si debes suplementarte o no. Y no menos importante, debes tener en cuenta si tienes alguna intolerancia a las proteínas de origen animal o de origen vegetal. Ahí tiene mucho más sentido que consumas este tipo de suplementos. Pero antes de todo esto necesitas saber qué son las proteínas y cuál es su función. Y la proteína es un macronutriente y entre sus principales funciones está la regeneración de tejidos, conservación de músculo y creación de músculo, entre otras. Si te interesa saber más acerca de las proteínas, te recomiendo y veas el video que te va a salir por aquí o al final de este. Las proteínas están compuestas por aminoácidos. Los aminoácidos que componen las proteínas son 22, entre los cuales se dividen esenciales y no esenciales. Los esenciales son los que el cuerpo no puede sintetizar y debemos adquirirlos a través de los alimentos. Y los no esenciales el cuerpo los puede sintetizar. Entonces, las proteínas en sí son aminoácidos, están compuestas por aminoácidos. Te voy a dar un pequeño ejemplo para que te hagas una idea cómo están estructuradas las proteínas. Todas las prendas que nosotros utilizamos, ya sean camisetas, pantalones, suéter, etc., hay una materia prima de la cual se están componiendo y en este caso serían los hilos. Entonces los hilos vendrían representando los aminoácidos de las proteínas y las proteínas vendrían siendo las camisetas. Es una pequeña analogía que estoy utilizando como un ejemplo para que ustedes puedan tener un contexto mucho más claro sobre el tema. Pero teniendo en cuenta todo esto que te he dicho, hay una pregunta que normalmente las personas se hacen y es ¿cuándo deben consumir las proteínas? Y esto no está mal, pero la pregunta más bien debería estar orientada a cuánta proteína debes consumir. Tiene mucho más sentido que sepas cuál es el requerimiento de proteínas que necesitas que cuándo la debes consumir, porque si hay una falencia en la cantidad de proteínas que consumes, ahí vas a estar en serios problemas, ya sea para conservar tus músculos o para ganar masa muscular. Ya perdería sentido cuando la consumes. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, debes tener en cuenta que lo mínimo de proteína que se puede consumir son 0,8 gramos por cada kilogramo de peso a máximo 2,5 gramos por cada kilogramo de peso. Esto teniendo en cuenta el nivel de actividad física que realizas o ya sea teniendo en cuenta si realizas alguna actividad física de alta exigencia. Allí debes conseguir el rango de proteínas o el requerimiento proteico que realmente tú necesitas para causar un anabolismo muscular, es decir, que ganes musculatura. Las proteínas realmente se pueden consumir en cualquier momento del día, teniendo en cuenta el requerimiento proteico que tú necesitas según tus objetivos. Esto es lo que realmente importa. Pero hay personas que tienen muy en cuenta ciertos criterios o ciertos aspectos al momento de consumir proteínas y son cuando nosotros hacemos una actividad física estamos de cierta forma dañando nuestros músculos para que después estos se vuelvan mucho más grandes y fuertes. En ese momento hay posibilidades de cuando hacemos ese estrés en los músculos se pueda perder masa muscular. Por eso hay personas que consumen proteína momentos antes de hacer actividad física. Pero también hay que tener en cuenta que el momento cuando se están reparando los tejidos es después del entrenamiento. Allí también tiene sentido consumir proteína. Entonces lo más importante es estos dos momentos antes y después, pero realmente puedes consumir la proteína en cualquier momento del día. Vuelvo y repito, ten en cuenta tu requerimiento proteico que realmente es lo que importa. Haciendo una comparación entre las proteínas de origen animal y las de origen vegetal, las diferencias son mínimas. En caso de las proteínas de origen animal, la diferencia más notoria que puede tener con las proteínas de origen vegetal es que son de mayor absorción y también tienen una concentración un poco más grande de proteínas, pero ambas son requeridas por el cuerpo. En realidad no hay una proteína mejor que otras, así que lo mejor sería tener un equilibrio de ambas fuentes de proteína. Consume las que ambas son necesarias. Teniendo en cuenta lo antes dicho, queda una pregunta y es ¿cuándo debes consumir las proteínas en polvo? Y realmente no está mal pensar en consumir proteínas en polvo, pero esto se hace normalmente cuando no estás llegando al requerimiento proteico que tú necesitas o al requerimiento energético. Es cuando tiene mucho más sentido el consumo de este tipo de suplementos o proteínas.
Ten en cuenta que si tu requerimiento de proteína está llegando de forma natural a través de los alimentos, no es tan necesario que consumas este tipo de productos o de suplementos proteicos. Pero también debes tener en cuenta que hay personas que no tienen cierta tolerancia a algunos alimentos, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Normalmente sucede con los granos en general, que algunas personas hacen indigestión con este tipo de alimentos. Entonces, ese día que consumen esos alimentos no llegan al requerimiento proteico que necesitan para crear un anabolismo muscular. Entonces, ahí tiene mucho más sentido de que echen mano de este tipo de productos. Pero si llegas al requerimiento proteico a través de forma natural, no tiene ningún sentido consumir este tipo de productos. Hay un mito acerca de este tipo de suplementos y proteínas, y es que las personas que quieren crear músculo, ganar tamaño en su cuerpo, piensan que si no consumen este tipo de productos es imposible que puedan ganar musculatura, y esto es totalmente falso. Y otro de los mitos es que si consumes este tipo de productos dejando las comidas a un lado, puedes bajar de peso, y esto está mal, porque este tipo de productos es un suplemento, son una ayuda a la alimentación, más no un reemplazo a la alimentación. Esto lo aclaré en el video anterior, por eso te recomiendo que veas el video anterior acerca de las proteínas. Si te ha gustado este video y quieres que hable más acerca de las proteínas en polvo, déjame en los comentarios para poder hacer un video más profundo acerca de las proteínas en polvo, cuáles son las mejores, cuáles son las que más te convienen. Déjame en los comentarios la palabra proteína en polvo. Si te ha gustado este video, déjame una manito arriba y suscríbete al canal para que no te pierdas próximos videos.